Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. El tema del mensaje de hoy es destinados a reinar. Mira, tú estás destinado a reinar en vida, no solamente en la presente, sino en la venidera. Eso es lo que dice la Biblia, y la Biblia no miente. Dios no miente, su palabra no está equivocada. Si aquí dice que yo estoy destinada a reinar en vida, eso es verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, que está llamado al Señor, por el Señor, a tener éxito, a disfrutar de su provisión, a disfrutar de salud, plenitud, de una vida de victoria, de triunfos y logros. Ese es el propósito y el plan de Dios para tu vida, para cada uno de ustedes. ¿Qué significa eso entonces? Que si eres papá o mamá, Dios quiere que tus hijos le sirvan y se entreguen al Señor. Si tú estás casado, Dios quiere que tengas un matrimonio dichoso y feliz. Si tú eres un hombre de negocios, Dios quiere que tu negocio prospere. Si eres un estudiante, Dios quiere que sobresalgas en tus estudios y saques 10 en el examen. Así es. Si tú trabajas para alguien, Dios quiere hacerte fructificar ahí para que seas una influencia a otras personas. Nunca es, escuche bien, nunca es la voluntad de Dios que vivas una vida en derrota, tristeza, dolor, depresión, pobreza, fracaso. Nunca es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se glorifica allí. Por eso ahorita cantábamos, glorifícate, Señor. Dios se glorifica cuando tu vida cumple el propósito para lo que fue destinada, cuando tú cumples tu potencial. Allí Dios se glorifica. Una vida en la cual haces lo que Dios espera. En Romanos capítulo 5, vamos a leer el verso 1 al 21. Romanos capítulo 5, verso 1 al 21. Dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, por quien también tenemos entrada a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las dificultades, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. O sea, alguien puede dar su vida por alguien que lo pueda merecer. O sea, por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no lo merecíamos. No lo merecíamos. Siendo aún pecadores,
Cristo murió. En el verso anterior dice que, bueno, cuando menos alguien se atrevería a morir por alguien que es bueno y se lo merece. Pero aquí no. Cristo murió cuando nosotros no merecíamos. Verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La ley se estableció después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Pero en los años anteriores no había ley. El condenado, el pecado no podía condenar a nadie, pero aún así morían las personas por la herencia de Adán. Ese hombre que dice el verso 12, el pecado entró por un hombre, refiriéndose a Adán. El verso 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue dado por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿De cuál don hablamos? De la justificación. Verso 16. Y con el don no sucede como el caso de aquel que uno pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y esto es para condenación de todos. Pero el don, hablando de la justificación, vino a causa de muchas transgresiones para justificarnos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Reinarán en vida. Es lo que dice allí. Reinarán en vida por uno solo. Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia o el don de la justificación. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y quiero nada más detenerme aquí un momentito. Para que la ley se introdujo, los 10 mandamientos se introdujo para que el pecado abundase. Significa que la ley se introdujo para señalar nuestro pecado. Y nosotros pudiéramos ver nuestro pecado. Para eso se introdujo los 10 mandamientos. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Mira, el poder de reinar en vida se fundamenta enteramente por lo que acabamos de leer en la gracia y en el don de la justicia. Romanos capítulo 5 de este capítulo que acabamos de leer revela lo importante que es la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y es tan importante la justificación o el ser justificado o el tener la justicia de Dios en nuestra vida que para Dios fue fundamental para que nosotros
no recibiéramos las consecuencias del pecado en nuestra vida presente y en la vida venidera. Por eso es tan importante la justificación. Dios, el plan de Dios es evitar que nosotros suframos las consecuencias del pecado en nuestra vida presente y en la vida venidera. Ahora, hay beneficios poderosos en la justificación o al ser justificados. Por ejemplo, en el verso 1, allí leímos que tenemos paz para con Dios, no la paz de Dios. Ahí dice paz para con Dios. Significa que hemos sido reconciliados, estábamos peleados. ¿Sabía que usted era enemigo de Dios? Sí, era enemigo de Dios. Pero allí dice que gracias a que somos justificados tenemos paz para con Dios. No habla de la paz, ese sentimiento de calma, serenidad mental o emocional. No es la paz de Dios, no, paz para con Dios. Hemos sido reconciliados. Ahora podemos tener una relación con Él. Luego el verso 2 habla de que ahora siendo justificados tenemos acceso a la gracia de Dios. A la gracia de Dios. En el verso 3, allí dice que nosotros, gracias a que somos justificados, ahora vamos a tener fortaleza espiritual cuando tengamos dificultades, pruebas y luchas. Entonces, gracias al don de la justificación, ampliándolo un poquito más, gracias al don de la justificación, nosotros podemos ser perdonados de todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Es garantía. Gracias a la justificación es posible ser hijos e hijas de Dios. Gracias a la justificación es posible una vida abundante. Gracias a la justificación es posible una vida victoriosa sobre el pecado. Gracias a la justificación es posible tener o tomar todas las promesas de Dios. Ahora, tan necesaria es en el plan de Dios la justificación que Cristo tuvo que morir y resucitar. Las dos cosas. Cristo para nosotros poder ser justificados, Cristo murió. Allí en Romanos capítulo 4, verso 21, 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, murió por nuestras transgresiones y luego resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Cristo murió, Cristo resucitó para nosotros poder ser justificados. Ok, pastor, ya entendí lo necesario que es ser justificado, pero ¿qué es la justificación? Miren, la justificación es el acto de Dios para declarar, escuche bien, declarar justa, inocente y digna a una persona pecadora a causa de su fe en Cristo. Eso es ser justificado. Declarar inocente, justa y digna a una persona pecadora por haber puesto su fe en Cristo Jesús. Justificación. Ahora, muchos creyentes asocian la justicia o la justificación con una lista de cosas o tareas que hay que hacer. Y si las cumplen, es más justo, es más santo, es más digno, es más amado por Dios. Muchos han asociado la justificación con acciones buenas para ser merecedor de ser inocentes, justos, santos o amados o favorecidos por Dios. Miren, comencemos por algo fundamental para entender la justificación. La justificación no es un proceso en la vida cristiana. La salvación sí lo es. La santidad sí lo es. La transformación mental sí lo es. Los frutos del Espíritu sí son un proceso. Ser más como Jesús es un proceso. Pero la justificación por medio de la fe no es un proceso, es un hecho único. Sucedió una sola vez y no más. No puede ser más justo, no puede ser más inocente, no puede ser más digno de lo que ya eres. Si tú aceptaste al Señor Jesucristo con todo tu corazón, fuiste sincero al entregarle tu vida, se dijo una sola sentencia, una sola declaración única.
inocente, justo y digno. Así es que no vas a poder hacer nada. Ahora que estás en Cristo, así como no puedes hacer nada para que Dios te ame, igual no puedes hacer nada más o dejar de hacer algo o hacer algo malo o algo correcto para ser más justo, más digno o más inocente a los ojos de Dios. No, ya lo eres y no puedes hacerlo más. No eres justo por lo moral o recto que eres. No eres más justo por eso. No eres más justo porque ejerces dominio propio. No eres más justo porque lees 10 capítulos diarios. No eres más justo porque te sientes justo. No. El nivel o la calidad o el estado de justicia que Dios puso en ti es permanente, no cambia. No te puede ser quitada por nada ni por nadie, ni por el enemigo. El enemigo, miren, es la misma táctica de siempre. Cuando Dios nos ha otorgado, ha declarado algo, es irrevocable. Pero el enemigo siempre trata de engañarnos. ¿Para qué? Para nosotros movernos de la posición de privilegio que Dios nos ha dado. Es lo que hizo con Adán y Eva. Los engañó. ¿Para qué? No para que ellos fueran otra cosa de lo que ya eran. No, los engañó para que dejaran de creer lo que Dios dijo que ellos eran. Y lo logró. Y es lo mismo contigo. Ahora que estás en Cristo, Satanás nunca te va a poder quitar la posición de ser justo, inocente, santo o hijo e hija de Dios. No puede. Nada ni nadie. Pero lo que sí puede hacer es engañarnos, aceptar una mentira, cambiar la verdad por una mentira y movernos de nuestra posición. Eso sí puede hacer el enemigo, engañarnos para movernos de nuestra posición. Ya eres, escuche bien, ya eres declarado justo, no por el hecho de que ya no pecas. Y esto es muy importante que lo recuerdes. Eres justo no porque has dejado de pecar. El juez supremo, nuestro Dios, ha declarado una sentencia. Hay una declaración de parte del juez supremo y dice: ya eres justo, ya eres inocente, ya eres digno. Eso es lo hermoso de la justificación. A pesar de que yo fracase, mi condición de ser justificado no cambia ante Dios. ¿Cuál es esa condición de ser justo, inocente y digno? No cambia ante los ojos de Dios. Ese es el gran problema que resolvió la justificación. No se aspira a ser más justos, inocentes o dignos. Ya lo eres, ya lo tienes. La pregunta es si tú así te ves. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. O sea, no significa que fue pecador Jesús. Esa frase de que lo hizo pecado dice que Él estuvo dispuesto a recibir las consecuencias como si fuera un pecador. ¿Por qué estuvo dispuesto a recibir las consecuencias como si fuera un pecador? Bueno, para que nosotros fuéramos justificados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o experimentó las consecuencias del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia. O sea, tener el carácter o el estado de ser justos, inocentes y dignos ante Dios de forma permanente. Dice: fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Entonces Dios considera que por su gracia eres verdaderamente justo, inocente y digno, nada más. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos para acceder a la gracia de Dios? La fe.
Y la justificación es un don de la gracia. Esto es lo poderoso de la justificación. Al ser justificados, Dios nos da una posición correcta ante su santidad que le demanda juzgar todo lo opuesto a Él. Dios es 3 veces santo y no puede tolerar nada que sea impuro o inmundo ante su presencia. Pero nosotros seguimos pecando, nosotros seguimos fallándole. Eso es lo poderoso de la justificación. De que Dios, a pesar de nuestros fracasos y errores, Dios nos sigue viendo justos, dignos e inocentes. Por eso nosotros podemos ir con toda confianza al trono de gracia. No para ser condenados, no para ser castigados. Dice, podemos ir al trono de gracia para recibir misericordia. Eso es lo poderoso de la justificación. Tú, al tener una posición correcta con Dios, tú no esperas ser castigado, rechazado o expulsado de la presencia de Dios como Adán y Eva. Ellos fueron expulsados de la presencia de Dios. Pero nosotros no. Nosotros no. Mire la dignidad, el favor, los privilegios que Cristo tenía ante Dios durante su vida terrenal. Escuche bien, te son asignadas a ti. Si tú quieres saber de qué se trata la posición de ser justificado ante Dios, ve la vida de Jesús. ¿Qué privilegio gozaba Jesús ante el Padre? Piénsalo. Ahora, cuando te nos dice que nosotros somos justificados, y lo que acabamos de leer ahí en 2 de Corintios dice que la justicia de Dios nos ha sido puesta, nos ha sido dada. No nuestra justicia. La justicia de Cristo es como una vestimenta, una coraza que está puesta en nosotros. ¿Recuerdan cuando el mensaje que cuando Dios dijo los dio gloria, los coronó de gloria? Bueno, haga de cuenta, eso es lo que pasa. Por eso a Dios no ve nuestros pecados, nuestras debilidades, porque la gloria de Cristo está sobre nosotros. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, el lugar más peligroso de la tierra, era el lugar santísimo. La santidad pura de Dios ahí manifestada. El sacerdote no creía que entraba, gloria a Dios, voy a estar en la presencia de Dios. El sacerdote entraba con mucho temor y miedo. Porque sabía que entraba, pero no sabía si iba a salir. Por eso le ponían un cordón en el tobillo. Y ese cordón corría hasta la entrada. Porque si el sacerdote moría, nadie más podía entrar. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo arrastramos. El sacerdote entraba con mucho miedo y temor a la presencia de Dios. Por eso entraba con un incensario. Echa mucho humo. Y estaba que le eche y que le eche. Y veía que no se le fuera a apagar. ¿Por qué? Porque ese humo cubría su humanidad, simbolizando precisamente lo que nos sucede a nosotros. El incienso cubría su humanidad. Y el sacerdote podía estar en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace la justicia por nosotros? Lo mismo. Cuando estamos en la presencia de Dios, se nos hace tan fácil, ¿verdad?, orar, pero no entendemos que cuando nosotros oramos, accedemos, así como el sacerdote, al lugar santísimo y a la misma presencia de la santidad de Dios. ¿Y por qué no morimos si Dios es santo? Porque eres justificado. El humo. El humo. Cubre tu humanidad. Cubre tus fracasos. Cubre tus pecados. Esto es lo poderoso de la justificación. Esta verdad está más allá, escuche bien, de la capacidad del razonamiento humano.
Esto solamente puede ser aprendido por una revelación personal como el apóstol Pablo tuvo sobre este tema. Y pido a Dios, y mejor dicho, les pido a ustedes, que esto que están escuchando no lo desechen. Vayan con Dios y díganle: Señor, revélame eso de la justificación. No se queden solamente con el entendimiento intelectual. Vayan con Dios y díganle: Señor, dame revelación, así como se la diste al apóstol Pablo cuando le enseñaste sobre el tema de la gracia y la justificación. Dame esa revelación, Señor, de lo que es ser justificado. Usa tu fe, amado, amada, usa tu fe para afirmarte en lo que dice la palabra de Dios de ti. En esto es donde Dios quiere que uses tu fe. No ejercites tu fe para culparte, para condenarte, para machacarte a ti mismo. No ejercites tu fe para atormentarte a ti mismo cada vez que pecas o le fallas a Dios. No uses tu fe para eso. Creo que el nivel que tú llegues a entender de la justificación, vas a ser emocionalmente más sano. Porque cuando alguien vive machacándose a sí mismo, es imposible que esté emocionalmente sano. Autocondenándose, autoflagelándose, culpándose, con remordimientos. Es que volví a fallar, otra vez volví a hacer lo mismo. Cuando tú ofendes a una persona, Dios quiere que ejerzas tu fe, no para atormentarte a ti mismo, no. Cuando tú ofendes a una persona, Dios quiere que uses tu fe en medio de ese fracaso. Primero, para que recuerdes que el amor de Dios, como acabamos de leer, el amor de Dios ha sido puesto en nosotros y hay una capacidad sobrenatural en nuestra vida para amar a las personas. Cuando uno entiende el amor de Dios, uno dice: bueno, reconozco que fallé, le pido perdón a la persona y sigo adelante. Ten la certeza que aún eres justo. Si ofendiste a alguien, cada vez que pecas o cada vez que tienes un mal pensamiento o tuviste una mala actitud, nunca pienses que eres menos justo. No se puede. No se puede. El que tú te sientas menos justo, esa es otra cosa. Pero yo le creo a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que no eres más justo por fallar, por tener malos pensamientos, esa es la verdad. Mire, la mente carnal no renovada suele pensar cuando ofendemos a alguien: ¿cómo te atreves a decirte que eres justo, inocente y digno delante de Dios si acabas de ofender al prójimo? ¿Cómo te atreves a sentirte así? ¿Cómo te atreves a pensar? ¿Cómo te atreves a declarar que ofendiste y tú dices: no dejo de ser menos justo? La mente carnal no renovada así piensa. Y son los primeros pensamientos que van a venir. Tormenta, pensamientos de culpa, de remordimiento. Es en ese momento tú debes de ejercer tu fe, no para condenarte. Ejerce. Ahora, la palabra de Dios dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice: el único que te puede condenar es Dios, ni Satanás ya lo puede hacer. ¿Por qué te condenas tú? Porque Dios no te va a condenar. Es ahí donde debes de entender que debes de ejercer tu fe, no para condenarte, no para autoflagelarte, no para atormentarte, no para machacarte a ti mismo lo malo, lo imperfecto que eres. No, ejerce tu fe para decir: es cierto, cometí un error, me voy a disculpar, pero sigo siendo justo, inocente y digno ante Dios. No soy justo, es ahí donde debes de ejercer tu fe. Al pensar y a recordar: no soy justo por lo que hice o dejé de hacer. Soy justo por la sangre de mi Señor Jesucristo que ha sido derramada en mi vida. Es por el trabajo de Él, no por el esfuerzo mío.
Entonces ejercita tu fe para creer y declarar que eres la justicia de Dios en Cristo. Ahí sí debes de ejercer su fe. Para eso es. Un pecador, nunca olviden este principio espiritual. Nunca olviden este principio espiritual. Un pecador es pecador, no nace pecador. Un pecador es pecador porque nace pecador, no porque comete pecado. Nunca olviden ese principio espiritual. Un pecador es pecador porque nace pecador, no porque haya cometido pecado. Así que lo importante es, por eso tan importante que tú logres dimensionar esto. Fuimos declarados pecadores no por nuestro comportamiento, no por nuestras malas acciones. Tú no eres declarado porque hacías cosas malas antes de Cristo, pero aún en Cristo tú no eres declarado pecador porque sigues cometiendo algunos pecados. Tú fuiste declarado pecador porque naciste con esa herencia pecaminosa. Es lo que dice Romanos 5:19. Por la desobediencia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Por la desobediencia de un hombre, dice, los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Nosotros. Y todos. Los muchos, ¿qué pasó con ellos? Fueron constituidos como pecadores. Nosotros éramos pecadores por la herencia de Adán. Ahora, hiciste algo, escucha bien, ¿tú hiciste algo para ser constituido pecador? ¿Tú hiciste algo para ser declarado como un pecador? Todos deben decir, no, yo no hice nada. Digan, así nací, pastor. Así nací. La condición de pecador es una herencia a causa de Adán, por la desobediencia de Adán. Ahora, ¿cuántos creen que esto es injusto? Que por culpa de Adán yo tenga que morir. Por culpa de Adán yo pierda los privilegios de Dios. ¿Cuántos creen que es injusto que por culpa de Adán yo sea constituido pecador? ¿Cuántos creen que es injusto eso? Es que, por ejemplo, las personas que nacen con un mal congénito, ¿ellos hicieron algo para nacer con eso? ¿Qué hicieron para tener ese mal congénito? Nacer. La enfermedad no es algo que la persona haya hecho. Es porque nació, recibió esa condición. Lo mismo pasa con la herencia que recibimos de Adán, la muerte, el pecado, la condición de pecador, y es injusto. Le vamos a reclamar a Adán, yo creo. Oiga, por culpa de Adán experimentamos todos los males, las desgracias, los quebrantos, los dolores, los sufrimientos en la vida. Mire, la única solución a la condición de pecador, ¿sabe cuál es? Volver a nacer. Si el nacimiento natural físico nos dio la condición de pecador, ahora un nuevo nacimiento nos da otra condición. ¿Cuál es? La de ser justificado, inocente y digno. Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos son constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora dígame muy bien, así como no hicimos nada para merecer la condición de ser pecadores,
tampoco es justo que recibamos la condición de ser llamados hijos de Dios o ser justos, inocentes o dignos. Tampoco lo es. Sin embargo, ¿qué? Sucede. Así como no es justo lo que recibimos de Adán, tampoco es justo lo que ahora podemos recibir en Cristo. No es justo recibir el amor, la misericordia, el favor. No es justo. Pero lo tenemos. Y tú no has hecho nada, así como no hicimos nada para merecer la condición de pecador y el condicionamiento por el pecado para experimentar todo lo malo. Igual en el nuevo nacimiento, nosotros recibimos, no es justo, pero recibimos todos los privilegios que Cristo tuvo por haber nacido ahora de nuevo en Cristo Jesús, en el Espíritu. Si por alguna razón, escuche bien, si por alguna razón cometes algún pecado, no ejerzas tu fe para declararte pecador, ya no más. No te declares nunca pecador. En lo personal no estoy de acuerdo que somos pecadores arrepentidos. No. No ejerzas tu fe para declararte inútil, fracasado y sin remedio. No ejerzas tu fe para eso. Ejerce tu fe para decir: soy la justicia de Dios. Confiesa que la sangre de Jesús te ha limpiado de todo pecado. Siga adelante. No ejerzas su fe para creer que porque fallaste ya eres indigno y no merecedor de algún castigo divino. Aprovecha la gracia de Cristo. No te estaciones en la culpa y en el remordimiento. Ejerce tu fe para ir al trono de gracia para recibir misericordia. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. No les estoy diciendo que pueden pecar, Ahorita lo vamos a entender mejor. Pero de una vez me prefiero adelantarme para que no se acomoden. Ser justificados no significa, pues entonces puedo pecar. No. Ningún verdadero creyente, escuche bien, ningún verdadero creyente en Jesús puede vivir para el pecado. No puede. Pueden cometer pecado, pueden seguir fallándole al Señor, pero no pueden vivir un estilo de vida caracterizado por el pecado. Ahora, si pecáramos, basta con ir al trono de gracia para recibir misericordia. Reconócelos ante el Señor, pero declárate limpio por la sangre del Señor Jesucristo. Y les decía que ningún creyente puede vivir en pecado, porque la Biblia dice que cuando fuiste bautizado tú moriste al pecado. Si uno muere al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Ahora, si alguien vive en pecado, no conoce la gracia de Dios, no conoce el amor de Dios. No lo conoce. Si alguien está pensando solamente, porque Dios es gracia, porque soy justificado, puedo irme con la secretaria, o puedo irme con cualquiera, o hacer cualquier cosa, no conoce el amor de Dios, no conoce la gracia de Dios, no. Porque la gracia y la justificación nos lleva a la santidad. Cuando tú te enamoras de Cristo, te apasionas por Él, dejas de tener pasión por el pecado, por el mundo y por la carne. Tu destino en Cristo no es estar sometido al pecado.
Sin embargo, hay muchos creyentes que llevan una vida cristiana viviendo, escuche bien, viviendo bajo la autotortura, la autocondenación, la culpa, el remordimiento por hábitos perniciosos, por sus pecados que no han podido abandonar y dejar de muchos años. Traían un pecado, un mal hábito cuando vinieron al Señor Jesús, y esos hábitos siguen todavía en su vida cristiana. Y ahí están con la culpa, el remordimiento, machacándose. Su ciclo de vida es caer, pedir perdón, arrepentirse para volver a caer, pedir perdón, arrepentirse y volver a caer. Ese es su ciclo de vida. Oiga, qué terrible, qué lamentable que un hijo de Dios, una hija de Dios viva en esa condición. No ha entendido la gracia, no ha entendido la justificación de Dios. Para quien vive en ese ciclo, cada vez que quiere acercarse a Dios en oración, cada vez que quiere acercarse a Dios a través de la lectura de la palabra, quiere conocerlo, pedirle algo a Dios, servirle, ¿qué es lo que sucede? Su conciencia lo atormenta recordándole todas las cosas malas que ha hecho, que hizo hace 10, 12 años, lo que hizo la semana pasada, lo que hizo ayer. Qué triste. Y como está en esa autocondenación, se hacen como Adán y Eva cuando escucharon la voz de Dios. ¿Qué hicieron? En lugar de ir a correr a pedir perdón al Creador, no, se alejaron. Y es lo que pasa. Se alejan de Dios. Por eso es lo maravilloso de la justificación y la gracia. Cuando le fallamos, Dios dice, ven, corre a mí, ven a mí. Y luego Dios lo ve, ¡hey! ¿A dónde vas? ¡Ven! Yo no te voy a condenar, no te voy a criticar, no te voy a castigar, ¡ven! Eso es el poder de la justificación y la gracia de Dios. Pero no por lo que tú haces o dejes de hacer, es por la sangre de Cristo. Esa gloria nos envuelve. Y lo que ve Dios en nosotros no es nuestro pecado, es la sangre de Cristo en nosotros, rociado, bañado en lo que estamos. Mire, una vida de derrota no es la clase de vida que Dios quiere que tengas. Sabes, escucha bien, todas tus derrotas se originan en el pecado. En Romanos capítulo 5, verso 17, Pablo nos da la clave para reinar en vida. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más. Por eso cuando dice, cuando abundó el pecado, dice sobreabundó. Significa que es mucho más fuerte, poderosa e influyente la gracia de Dios que sobre el pecado. Pesa más la gracia de Dios. Por eso podemos decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos hechos nuevas criaturas. Nuestro nuevo nacimiento nos dice que somos justos, inocentes y dignos. Y esa es una sentencia irrevocable del juez supremo. Dios ya te declaró, a ver quién lo contradice. Ya eres. Mucho más reinarán en vida por uno solo. Por la obediencia de Jesús dice, a los que reciben. No me esfuerzo por obtener esa gracia, esa justicia. Simplemente se trata de recibir por medio de la fe. ¿Reciben qué? Abundancia de gracia y don de la justicia. ¿Quiénes van a reinar sobre toda clase de mal que puedes experimentar? ¿Quiénes van a reinar sobre sus fracasos? ¿Quiénes van a reinar sobre toda cual circunstancia que te aleje de la presencia de Dios? ¿Quiénes van a reinar? Los que reciben
los que reciben abundancia de gracia y del don de la justicia. Reinar en vida no se trata de tener más dinero. Pastor. No, para que no ande con cosas. Es que reinamos en vida, somos reyes sacerdotes, vamos a tener mejores carros, mejores casas, más dinero y un negocio bien. No. Cuando Pablo, la escritura ahí dice, vamos a reinar en vida, no se refiere que vamos a reinar sobre que vamos a hacer reinar sobre las cosas materiales. No. Pablo se refiere al pecado, al mundo, a la carne, al diablo. Reinar en vida es reinar sobre el pecado. Nunca olviden el origen de todos nuestros males, de nuestra infelicidad, de nuestros quebrantos, de nuestras depresiones, de nuestros sufrimientos, de la falta de dinero. Se origina en una sola cosa. Lo causa una sola cosa: pecado. Y la buena noticia es que nosotros, dice, podemos reinar sobre el pecado. Jesús dijo, toda potestad me es dada desde el cielo. Todo poder me es dado por sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Y dice, y esa potestad no se la quedó él y se la llevó al cielo. No. Dice, toda esa potestad se la doy a la iglesia. Te la ha dado a ti. Poder y autoridad. Entonces, reinar en vida es reinar sobre el pecado, la cual es el origen de todas nuestras desgracias. Entonces, es en la misma medida, escucha bien, amada iglesia, es en la misma medida que reines y domines al pecado que tú vas a experimentar la vida abundante. La clave, ¿cuál es? Recibir la abundancia de la gracia de Dios y su don de justicia. Mire, algo sucede, escuche bien, algo sucede cuando recibes la abundancia de la gracia y la justicia de Dios, o el don de la justicia. Dejas de depender de tus propios esfuerzos y te apoyas totalmente en su gracia y su justificación. Si la raíz de todos nuestros males es el pecado, y el origen del pecado siempre es el orgullo, y el orgullo es creer, dejar de creer y confiar en lo que Dios ha dicho para buscar mis propios recursos y para yo depender de mí mismo para solventar todo lo de mi vida. Te pregunto, ¿cuánto tiempo te has esforzado e intentado dejar el mal hábito que llevas años con ese mal hábito pernicioso? ¿Cuánto tiempo lo has intentado una y otra vez? Llevas años con ese mal hábito y no lo has podido dejar. Lo has intentado, estar bien un tiempo, pero otra vez, y así ha sido por muchos años. ¿Cuántas veces te has esforzado por dejar ese mal hábito? ¿Cuánto tiempo te has esforzado por no tener malos pensamientos? ¿Cuánto tiempo te has esforzado por querer tener una mejor actitud? ¿Cuánto tiempo te has esforzado por dejar la pornografía? ¿Cuánto tiempo te has esforzado por dejar la mala voluntad? ¿Cuánto tiempo te has esforzado por perdonar a esa persona que te ofendió? ¿Cuánto tiempo te has esforzado por dejar el resentimiento? ¿Cuánto tiempo te has esforzado por dejar la depresión? ¿Cuánto tiempo? Por dejar las adicciones, la codicia, el adulterio, la fornicación, la mentira. ¿Cuánto tiempo te has esforzado por no tener temores? Etc, y no ha funcionado. No ha funcionado. Te has esforzado mucho y no ha funcionado. Estás en Cristo, pero sigues fracasando. El pecado te sigue dominando. El pecado sigue reinando sobre tu vida o sobre algunas áreas de tu vida.
Escuche bien, amada iglesia. Si alguna área de tu vida no experimenta la gracia y la justificación de Dios, se origina en un pecado ahí. Orgullo. Dios no ayuda a los que se quieran ayudar a sí mismos. Dios salva a aquellos que se rinden a su gracia y a su justicia. Tal vez, escuche, tal vez, no tal vez, estoy seguro estoy convencido que si tú quieres dejar que el pecado controle alguna área de tu vida, necesitas la abundancia de la gracia, como acabamos de leer ahí el pasaje. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si tu vida se caracteriza por la derrota y el fracaso por causa del pecado, si todos los días y constantemente hay culpa, condenación en tu mente, si estás dominado por ataques de ansiedad, de pánico, de tristeza, dolor o de enfermedad, si llevas años en la escasez financiera o todas tus relaciones terminan rompiéndose. Hermanos, hermanas, no estás viviendo en la abundancia de la gracia y la justicia. No es la vida que Dios planeó para ti. No es la vida que Dios espera que tú vivas. Jesús claramente dijo en Juan 10:10 que el propósito del diablo es robar, matar y destruir. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, basado en Romanos 5:17, dice que si tú estás destinado a reinar en vida, estás destinado a tener dominio sobre todos tus desafíos y circunstancias. Está por encima de todas aquellas cosas que te separan y te alejan de Dios. La abundante gracia y la abundante justicia es el camino para reinar sobre todo aquello que te aleja y separa de Dios. No es la mentalidad positiva, no es la psicología, no es el esfuerzo propio. Depende de la gracia, depende de la justicia. Descansa en ello. ¿Qué áreas de tu vida, escuche bien, ya termino, qué áreas de tu vida identificas que no hay abundante gracia y abundante justicia? ¿Qué áreas de tu vida no está reinando la gracia y la justicia? ¿Qué áreas de tu vida puedes decir no hay vida abundante aquí? Lo familiar, lo emocional, lo mental, lo financiero, en la familia, en el matrimonio, en tu negocio. Si tú quieres recibir una mayor abundancia de gracia y justicia, tendrás que hacer una cosa. Tendrás que ser sumamente intencional y ser muy activo para que todos los días y cada día, no debe de pasar un día, no debe pasar un momento, y en cada oportunidad pienses y confieses y hables con Cristo en términos de amistad. Necesitas tener una revelación de Cristo. Tienes conocimiento intelectual de quién es Él, ya lo sabes, pero necesitas un encuentro personal con Él. ¿Quieres la abundancia de la gracia y del don de justicia en tu vida? Valora a Cristo en tu vida, valóralo. Yo no sé para ti quién sea la persona más importante en este momento. Puede ser tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, no sé. Piensa en esa persona, el lugar que ocupa en tu vida. Bueno, déjame decirte, Jesús debe de ocupar
un lugar mucho más especial. Entre más impresionante sea la persona de Cristo para nuestra vida, más abundancia y más don de la justicia se va a manifestar en nuestra vida. Tienes que conocerlo más. Valóralo. Mira, tú tienes que llegar al punto en tu vida cristiana, en tu caminar cristiano, tienes que llegar al punto en que cada vez que pienses en Jesús, te cause las sensaciones más sublimes y maravillosas en tu vida. Tienes que llegar a ese punto. Cada vez que pienses de Jesús, algo se despierta aquí, algo se aviva en tu corazón, un gozo sobrenatural, una intensa alegría en nuestro ser. Cada vez que piensas en Jesús. ¿Quieres abundancia de gracia? ¿Abundancia del don de justicia? Cristo te tiene que impresionar más. Conócelo. Busca al Señor con todo tu corazón. Pide un encuentro personal con Él. Yo sé que yo no te estoy diciendo que lo vuelvas a aceptar como tu Señor y Salvador. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tener una relación con Él en términos de amistad. Desea estar con Él. Desea estar con Él. Puestos de pie.